buenas noches. Ya estamos en 2025 y ustedes están ahora en Economía Social dentro de la barra de contenidos que presenta el maestro Julio Hernández desde la Ciudad de México. Yo soy Claudia Villegas y en Economía Social nos da mucho gusto refrendar este compromiso, esta alianza informativa entre la revista Fortuna y el canal Astillero, que ha sido reconocido entre los mejores canales generadores de contenido. No solamente en número de horas, sino también en calidad. Me gustaría agregar cómo están, qué les trajeron los Reyes Magos. Espero que les hayan traído muchas cosas, pero sobre todo salud, que es lo más importante. Como siempre digo, miren, que nos traigan salud y que de lo demás nosotros nos encargamos. Ya se va conectando muchísima gente aquí a Economía Social. Esperamos que este 2025, yo sí le pedí a los Reyes Magos algo, les traje mis cartas, les traje mis deseos a los Reyes Magos y ellos me trajeron, bueno, espero mucha información, muy buenas entrevistas, es lo que pedí. Muchísima audiencia. Hoy vamos a platicar sobre cuál es el impacto de las medidas arancelarias económicas de Donald Trump. 7 de enero de 2025, faltan 14 días, 13 días para que Donald Trump, este republicano, sobre todo empresario disruptivo, llegue a la presidencia, hoy con de verdad declaraciones que nos hacen pensar qué pretende el señor Donald Trump, qué busca después de que The Washington Post reveló que había un plan de aligerar los aranceles. Bueno, pues en su primera conferencia en Mar-a-Lago, allá en la Florida, tuvo el tiempo y dedicó el esfuerzo para decir, no va a ser ligero el embate. Desde el primer minuto de mi gobierno voy a girar una orden ejecutiva para que México tenga que pagar aranceles por 25%, después de que el tipo de cambio en los mercados financieros tomaron muy bien esa información, porque ya hay muchas implicaciones, hay muchos cálculos duros, fríos, de cómo podría afectar una política arancelaria, una política proteccionista después de 30 años de tratado de libre comercio. Pero nosotros en Revista Fortuna tenemos un experto, tenemos el honor de poder platicar, de intercambiar información con el doctor Alberto Ortiz Bolaños. Bienvenido, doctor, y gracias por su tiempo y por aceptar platicar con nosotros. ¿Cómo está, doctor? Muy bien, muchas gracias, Claudia. Un gusto Gracias. saludarte a ti y a tu auditorio. Feliz año, doctor, y gracias siempre por hacer este análisis como doctor en economía de altura, que nos permita ver más allá de los pequeños bosques, ver todo el bosque, ver todo el valle. Doctor, ¿qué podemos esperar de las políticas arancelarias de Donald Trump? ¿Cómo tenemos que decodificar cada cálculo económico? Y la pregunta que me gustaría plantearle después de esta primera es, ¿si hay un cálculo económico profesional o es solamente narrativa, querido doctor Alberto Ortiz, doctor en economía, como les decía? Pues una imposición de una tarifa acaba siendo para un país, o en este caso una imposición de tarifas generalizada como la que ha anunciado el presidente Trump, son similar a un choque negativo de oferta. ¿Por qué? Porque son cambios que van a inducir un aumento en precios y al mismo tiempo una contracción económica. Y eso mete al país que las implementa en varios dilemas sobre cómo manejar esta caída en la actividad económica y al mismo tiempo este crecimiento en el nivel de precios. Y en cierta medida algunos de estos efectos son muy similares a lo que él ha estado hablando sobre una reforma migratoria o una expulsión de trabajadores indocumentados o personas indocumentadas, que también tienen un efecto similar.
es un efecto negativo de oferta que lo que hace es reducir la capacidad productiva y al mismo tiempo elevar el nivel de precios. Y a partir de ahí se desencadenan una serie de temas para resolver, Claudia. Gracias, doctor, por esta introducción, que es una introducción, me parece, teórica de qué sucede y cuáles son las implicaciones para un país que decide aumentar sus aranceles. Tenemos lista una presentación, doctor, que nos habla de estas consecuencias económicas de la agenda migratoria y comercial internacional de Donald Trump, que no sé si es consuelo, doctor, que no solamente es contra México, sino él tiene una agenda internacional, ¿verdad? Sí, pareciera ser, por lo que ha estado anunciando de manera repetida, que tiene intención de, sobre todo, proteger el mercado estadounidense en términos de proteger a los productores y proteger a los trabajadores. Sin embargo, quienes quedan desprotegidos son los consumidores. Y a final de cuentas los consumidores son todos, tanto trabajadores como productores, como cualquier persona que consuma bienes y servicios en Estados Unidos, que de alguna manera lo que van a ver es que se van a encarecer esos bienes y servicios. Ha hecho, doctor Ortiz, ha hecho Trump una promesa durante campaña. Todo lo que se obtenga de los aranceles lo va a dirigir a políticas públicas, a apoyos sociales, que esto ha enardecido a muchas de sus audiencias de que se pudiera redirigir el dinero a los consumidores. Y entonces él ha hecho un cálculo sobre cuánto obtengo y cuánto te puedo dar. Pero esto no es real en términos económicos, doctor. Sí, incluso en términos teóricos muy básicos, lo que pasa cuando introduces un arancel es que se abre una brecha entre el precio que reciben los vendedores, productores, y lo que pagan los consumidores, y esa brecha acaba siendo el monto del arancel. Pero en términos generales, lo que acaba pasando es que la cantidad de bienes comerciados disminuye, y ahí es lo que los economistas definimos como una pérdida de bienestar social que va a ocurrir, donde excedentes que antes tenían o consumidores o productores se van a destruir porque va a haber menos intercambio de bienes. Y eso no se puede compensar. Entonces, sí toca preguntarse de dónde está pensando el presidente Trump que va a tener los recursos para poder hacer esas compensaciones. Es decir, él cree que el monto de aranceles que va a recaudar va a ser suficiente para compensar las pérdidas que van a tener los consumidores. Es muy probable que no lo sea. Vamos con la primera de las láminas que ha preparado el doctor Alberto Ortiz Bolaños. Él es, como están ustedes observando, fundador de Bank and Finance, que es una consultoría especializada en temas de política pública, pero también temas financieros que impactan a la economía y sobre todo que tienen un tema social. Adelante, adelante, doctor. Muchas gracias, Claudia. Voy a ir muy rápido sobre algunas de estas diapositivas que son motivación y algunos elementos básicos. Pero si vamos al Twitter de Donald Trump, además de lo que veíamos hoy del anuncio del cambio de el Golfo de México por el Golfo de América y otros anuncios muy incendiarios que he estado haciendo, lo que vemos es que el primer mensaje que tiene ahí fijado es este video de final de año sobre hacer América otra vez grande. Y la manera en la que tiene pensado que puede lograr esto, entre otras cosas, es a través de introducir medidas migratorias y de protección comercial para lo que él piensa sería defender a las personas trabajadoras y empresas estadounidenses. ¿En qué ha consistido algo de lo que ha mencionado? Pues de expulsión de hasta
8.3 millones de trabajadores indocumentados, imposición de aranceles a todos los países del mundo, con mayores tarifas a China. En algún momento habló de imponer tarifas de alrededor del 60% a los productos de China. Ya en su primer mandato lo hizo, y de alguna manera esa imposición de tarifas a China pues generó beneficios para otros competidores que tenía China en el mercado de Estados Unidos, entre ellos México. Entonces ha señalado esta intención de poner tarifas a China, pero también en algún momento, ya como presidente electo, señaló que impondría aranceles de 25% en todos los productos de Canadá y de México desde el primer día de su mandato, a menos de que se detuviera la migración ilegal y el tráfico de drogas, con especial énfasis en el fentanilo. Y estas declaraciones han generado nerviosismo e incertidumbre sobre cuáles son las consecuencias, y ya con generar incertidumbre eso empieza a tener efectos en las decisiones de hogares, empresas, y no nada más de Estados Unidos, sino también de otros países. Si pensamos un poco cuál es el fundamento de una política migratoria, pues primero recordar que la producción de bienes y servicios dependen de forma positiva en el capital humano que tiene un país, y entre esas están personas trabajadoras, la capacitación que tienen, la salud y todo lo que les permite trabajar de una manera efectiva, el capital físico, que sería la maquinaria, el equipo, las estructuras, la infraestructura que tiene un país, recursos de insumos primarios, incluyendo recursos naturales y recursos intermedios de producción, y la productividad, ¿no? Al final de cuentas, ¿cómo combinas todos esos insumos, capital humano, capital físico y recursos, a través de tu tecnología, a través de el marco institucional, y con eso cuánto produces? Bueno, si estamos pensando que Trump ha estado hablando de una política migratoria de reducir la plantilla laboral al expulsar personas indocumentadas, pues eso lo que va a hacer es mermar uno de los insumos de producción, y eso lo que acaba haciendo, como lo decía hace un rato, es un choque negativo de oferta, donde va a reducir la capacidad que tiene Estados Unidos para producir bienes y servicios. Si vamos a la siguiente, ¿sí? Doctor, perdón que lo interrumpa, acá tenemos algunas preguntas. Nos dicen, ¿cuál sería el impacto económico, por ejemplo, de bajar el número de migrantes en la productividad de la economía? Y si de alguna manera, doctor, podríamos ver un impacto ya adelantado de lo que vivió Canadá. Canadá de pronto comenzó a frenar la migración allá porque había mucha presión, y allá la productividad de Canadá ya está crujiendo. Es decir, estamos viendo en tiempo real que no funciona el asunto de castigar a la migración. Sí, y sobre todo si aprovechas que son migrantes que van a trabajar, ¿no? Migrantes capacitados o migrantes que están dispuestos a hacer algunas labores que no están siendo cubiertas en el país, ¿no? Entonces, en ese sentido, si hay efectos, de hecho, si quieres pasamos directo a esa parte, si me ayudan con la presentación a pasar algunas diapositivas, y ahorita regreso a esto de los aranceles. Un poco más, sí, más. Entonces, sí, si quieren, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que podría pasar aquí? Son proyecciones de expulsión de 1.3 millones de migrantes. Esta es una cantidad que ya ha experimentado en el pasado Estados Unidos. Esto es como un límite inferior, podría llegar hasta más de 8 millones si se ponen muy agresivos. ¿Y qué es lo que pasa? Aquí vemos las dinámicas para Canadá, China, la zona euro, México y Estados Unidos. La deportación de personas trabajadoras lo que hace, como les decía hace un rato, es reducir la fuerza laboral en Estados Unidos, y lo que vemos son dinámicas negativas, ¿no? Esto es
a través de los años qué pasa cuando se da esa migración en reversa, esa expulsión de migrantes, qué le pasa al PIB, qué le pasa al empleo, qué le pasa al consumo, qué le pasa a la inversión, ¿no? Y ahí vemos caídas importantes en el PIB, en el empleo, en la inversión. Y cuando hay menos trabajo, lo que va a pasar es que se va a reducir la productividad marginal del capital. Eso va a contraer la inversión y va a generar una salida neta de capitales. Es decir, Estados Unidos podría experimentar un superávit de la cuenta corriente porque van a salir capitales hacia otros países y al mismo tiempo va a tener una depreciación del dólar. Si vamos a la diapositiva siguiente, podemos ver el movimiento que tendría el dólar, donde en el cuadrante inferior izquierdo lo que vemos es esa depreciación que sufre Estados Unidos, mientras que otros países, por ejemplo, Canadá, tiene una apreciación de su moneda. Y si vamos a la siguiente y vemos el cuarto cuadrante, donde está cuenta corriente, lo que vemos es ese superávit en cuenta corriente que experimentaría Estados Unidos. Sí, doctor, acá nos están preguntando que si no tendríamos que estar hablando del impacto para México, pero yo quiero preguntarle a usted si no tendríamos que estar analizando precisamente, o como lo estamos haciendo, y por qué el énfasis, pues porque de la presión que surja en Estados Unidos por el cumplimiento de este ciclo pernicioso de una medida antimigratoria, proteccionista, vamos a observar cuánto tiempo va a resistir Estados Unidos con estas medidas. No sé si me explico, doctor. Es decir, tenemos que saber cuánto tiempo han durado estos ciclos de políticas antimigrantes, de políticas de presión arancelaria, proteccionistas, porque en 2017 vimos que duraron como 6 meses, ¿no, doctor? O sea, sí tenemos evidencia para saber hacia dónde va Trump. Sí, pues mucho ha sido un ciclo político, ¿no? Ha sido un ciclo en el que él propone estas medidas como una manera de hablarle a su público electoral interno, y eso pues le da, bueno, primero ha comprometido su credibilidad en ello, pero también creo que él mismo cree que puede tener un impacto positivo. Sin embargo, creo que no tiene toda la información. Ahora, ¿qué pasa para México? Bueno, no sé si no tenga toda la información o como, por ejemplo, lo argumenté en el artículo que escribí para la revista Fortuna. Va a haber ganadores, va a haber perdedores. Ahí lo importante es ver quién gana, quién pierde y cuáles son los incentivos para permitir que algunos ganen, aunque en el conjunto el país pierda, ¿no? Entonces, a lo mejor está dispuesto a que los consumidores enfrenten mayores precios, sí, algunos empresarios o algunos trabajadores que son apoyo importante se beneficien. ¿Qué podría pasar en México? Pues va a depender mucho de México cómo aproveche esa llegada de trabajadores al país, ¿no? Muchos salieron por el diferencial de ingreso, por falta de oportunidades en México, pero si México fuera capaz de aprovechar ese flujo migratorio de personas que ya han estado en Estados Unidos, que han sido entrenadas, que han trabajado allá y han aprendido métodos distintos de organización, de gestión, pues eso puede acabar siendo muy positivo para México, ¿no? Justo entonces, esa es, doctor, la pregunta de Alan Sánchez, que nos dice Alan, ¿México tiene capacidad de reabsorción del trabajo especializado después de que todo es transferencia de tecnología? Que sería un buen momento para aprovecharlo, pero también tenemos nosotros un ciclo político en donde los empresarios siguen jugando como a las vencidas, doctor,
de que no se deciden a invertir en su país. Entonces está muy complejo lo que estamos viviendo, ¿no cree usted? Sí, pues parte de lo que podría ocurrir es que podrían llegar un número importante de migrantes con algo de ahorros, con capacidad de ellos mismos de iniciar negocios. Y o personas que han trabajado en distintas funciones y han visto cómo operan empresas en Estados Unidos y han aprendido métodos y eso podría permear de manera positiva acá en México. Ahora, es un reto importante cómo absorber esa mano de obra calificada o esos empresarios que podrían llegar con nuevos proyectos, cómo abrirles espacios para que puedan ser productivos en nuestro país. Pero sin duda puede ser una gran oportunidad. Si ven un poco las gráficas que mostraba, para la cuestión migratoria se veía poca respuesta en el resto del mundo. Sin embargo, si se cambian algunos de los supuestos, se asume que, pues, como puede ocurrir, mucha de la migración llega directamente a México, y si México fuera capaz de aprovechar a esas personas que van a llegar para volverlas productivas, pues eso se vuelve un choque positivo de oferta en México. Entonces, lo que explicaba que ocurre en Estados Unidos podría voltearse completamente aquí en México, ¿no? Con una mayor producción, un mayor nivel de empleo, mayor inversión, eso aumenta la productividad marginal del capital en México, atrae capitales, entonces empieza a hacerse un círculo virtuoso, pero mucho depende de que se pueda aprovechar eh, eh, esa llegada de trabajadores. Vamos con la lámina número 10, esta es la 9, la siguiente, por favor. Sí. Sobre estas implicaciones, doctor. Sí, esto es qué pasa a nivel sectorial con la expulsión de migrantes, y aquí en este caso, por ejemplo, qué pasa en Estados Unidos. Pues las caídas más fuertes se dan en manufactura de bienes durables, ya que al caer la inversión se reduce el uso de estos bienes, ¿no? Entonces estamos hablando de maquinaria, estamos hablando de algunos blancos, ¿no? De refrigeradores, máquinas para producción y que van a tener una caída importante, pero también habría caídas importantes en la agricultura y en la minería, y estos sectores están expuestos a competencia internacional, pero son sectores que ahora están enfrentando mayores costos. Es decir, si expulsan a trabajadores agrícolas, la mano de obra en el sector agrícola se va a encarecer de manera sustancial y por ende el costo de producción en el sector agrícola allá, ¿no? Y eso pues pondría en desventaja relativa al sector agrícola de Estados Unidos. ¿Qué pasaría? Los trabajadores se empiezan a reubicar en manufacturas de bienes no durables y en servicios, y empieza a haber aumentos significativos en los precios de los productos agrícolas. Y parte de la producción de manufactura y agricultura que antes hacía Estados Unidos, ante esta expulsión de trabajadores, se movería a México. Es decir, podría haber estos efectos positivos para el país, donde estos dos sectores podrían experimentar una expansión relevante. Qué interesante, doctor. De hecho, Jorge Narro, que está aquí conectado con nosotros, nos comenta que la economía del norte en tiempos de inviernos es muy difícil para producir alimentos y necesita de los países complementarios del sur, como México. Pero aquí lo que estamos observando, doctor, es que de pronto podríamos aumentar la producción de alimentos con mayor productividad por mano de obra de jornaleros que a veces están viajando 2 o 3 veces al año a Estados Unidos, que podrían quedarse y podríamos generar este círculo virtuoso. Pero tenemos la capacidad, doctor Alberto Ortiz Bolaños, de poder acelerar la puesta en práctica de políticas públicas que tomen este desafío. ¿Usted
¿Cree que podríamos? Sí, yo creo que sí es posible. Sí es posible. A final de cuentas, pues los consumidores, por ejemplo, en Estados Unidos no dejarían de consumir bienes, y si no se producen allá, se van a producir en algunos lugares, incluido México, ¿no? Entonces ahí lo importante es que México sea capaz de generar las condiciones, y mucho va a depender de la capacidad de generar políticas públicas desde las áreas que están enfocadas al fomento económico en el país, para que se pueda lograr este aprovechamiento de los recursos que van a estar llegando. Gracias, doctor. ¿Quiere que regresemos a la parte de aranceles? Sí, pero si quieren vamos directo a ver las dinámicas y nada más les platico un par de cosas, ¿no? Una cosa es, los aranceles abren esa brecha en el precio entre lo que paga el consumidor y lo que recibe el productor. Esa diferencia acaba siendo el arancel. En términos generales, lo que acaba ocurriendo es que la cantidad de bienes y servicios que se comercian disminuye, y al haber esa reducción en los bienes intercambiados, necesariamente va a haber una pérdida en bienestar social, ¿no? Lo que decía hace un rato. Y la otra cosa importante es reconocer que una tarifa es absorbida por las dos partes, es absorbida tanto por los consumidores como los productores, y la parte que sea menos elástica, es decir, que pueda responder menos en las cantidades al cambio en los precios, ya sea la oferta o la demanda, es la que va a absorber una mayor cantidad de arancel. Entonces, pensando en lo que es la oferta, ¿no? Para el mercado de Estados Unidos, se impone un arancel, la oferta es completamente elástica. Entonces, la oferta no va a cargar con el arancel. Quien lo va a cargar va a ser el lado de la demanda, es decir, los consumidores. Entonces, lo que veríamos muy posiblemente es que quienes van a acabar pagando una parte importante o la mayor parte de los aranceles van a ser los consumidores en Estados Unidos. Aquí lo que hay es el ejercicio de un incremento de tarifas de 25% a Canadá y México y de 10% a China, ¿no? Un poco en línea con lo que anunció en su momento el presidente Trump, que haría a partir del primer día de su mandato. Entonces, en esta gráfica, doctor, el asunto es que si hubiera una decisión de no aumentar los aranceles, ¿habría un beneficio? Pues aquí lo que se ve es relativo a que no hubiera arancel, ¿no? Entonces, digamos, lo que se toma de base es una economía sin arancel, y lo que se pregunta es, ¿qué pasa si se hace el cambio? En este caso es imposición de tarifas. ¿Y qué pasa en distintos lugares, no? Aquí lo tenemos para varios países. Entonces, México y Canadá, que son los principales socios comerciales de Estados Unidos, al tener este incremento diferencial de tarifas que les afecta más, lo que ven es una contracción importante en la actividad económica, en la producción, en el empleo, pero también lo mismo ocurre en Estados Unidos. Es decir, Estados Unidos per se no se salva a la hora de poner el arancel o la tarifa, de también tener una contracción en la actividad económica. Y no toda la producción que se pierde en México y en Canadá se va a Estados Unidos, sino que se va a otros países que empiezan a cubrir esa producción. El consumo se contrae en México y en Estados Unidos. Un poco la dinámica que se ve es que en Canadá aumenta ligeramente, pero la inversión va a caer de manera muy importante en los tres países. Pues en este caso, la caída en la inversión
es la manera en la que Canadá puede sostener mayores niveles de consumo. Entonces, ¿qué pasa? Estados Unidos pone tarifas a México y Canadá y eso contrae la actividad económica de manera importante. ¿Qué otras cosas tenemos? Que la inflación aumenta fuertemente en México y Canadá y también aumenta en Estados Unidos, ¿no? Lo que les platicaba de que pues van a subir los precios para los consumidores allá y esto se va a ver traducido eventualmente en inflación, y esta inflación va a ser en todos los sectores y son especialmente fuertes en la manufactura de bienes durables, en la de no durables y en la de bienes agrícolas. Y también se va a dar un proceso inflacionario en el sector energético, de bienes mineros e incluso en los servicios, ¿no? Entonces, a nivel sectorial, se tiene inflación, con inflación más fuerte en aquellos sectores que tienen una reducción más grande en su nivel de producción. ¿Qué otras cosas pasa con esta introducción de las tarifas? El dólar se aprecia, mientras que el dólar canadiense y el peso tienen una depreciación. Y ¿qué es lo que acaba ocurriendo con la manera en la que las autoridades monetarias van a responder? En México, en respuesta a la inflación y la volatilidad del tipo de cambio, se esperaría que el Banco Central tenga que responder aumentando la tasa de interés nominal, aunque no lo suficiente para aumentar la tasa de interés real, mientras que en Canadá y en Estados Unidos, que ponen también énfasis en la parte de la actividad económica, lo que acabarían haciendo es reducir las tasas de interés nominales, ¿no? Entonces aquí vemos un comportamiento diferenciado en el movimiento de tasas de interés, dependiendo de los objetivos que tiene la autoridad monetaria. Y lo que vemos es que las exportaciones de Canadá y de México caen fuertemente por las barreras comerciales que está imponiendo Trump. Las exportaciones de Estados Unidos también van a disminuir por la fortaleza del dólar. Y las importaciones de Canadá y México caen aún más fuertemente, con lo que se generan superávits en la balanza comercial y en la cuenta corriente, que también está denotando una salida de capitales, ¿no? Entonces tenemos en este caso salida de capitales de Canadá y de México, y las importaciones de Estados Unidos también van a caer, y van a caer más que las exportaciones, también dando como resultado superávits comerciales y en cuenta corriente, aunque más pequeños que en Canadá y en México, ¿no? Entonces, va a haber un poco la falsa percepción de que Estados Unidos con estos aranceles está logrando mejorar su balanza comercial, pero pues hay que tomar en cuenta que la balanza comercial está cayendo, pero no porque las exportaciones necesariamente están aumentando, sino porque las importaciones están cayendo más que las exportaciones, ¿no? Y a nivel sectorial, ¿qué es lo que pasa con estas tarifas? Pues las mayores caídas en los tres países se dan en la manufactura de bienes durables, la manufactura de bienes no durables y la agricultura, ¿no? Aquí lo que tenemos es el movimiento sectorial para los tres países: Estados Unidos primero, Canadá después y México al final, y lo que vemos es por sectores. Canadá y México también tienen fuertes caídas en el sector de energía y minería, lo que también va a ocurrir en menor medida en Estados Unidos. Y en Estados Unidos lo que vamos a ver es un crecimiento en el sector servicios, mientras que Canadá y México tienen caídas moderadas en el sector servicios. Y lo pues que... Sí, doctor, perdón, sí, concluya, sí. Y lo que va a ocurrir es que el valor financiero de los sectores, es decir, el valor de las empresas, va a estar cayendo en línea con la producción que se da en cada país y en cada sector, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con las tarifas? Tienes estas fuertes caídas en la producción de manufactura, pero también pasa en energía, también pasa en agricultura, y bueno, de alguna manera vemos que un poco esta disrupción o este entorpecimiento o distorsión en los precios acaba teniendo efectos muy negativos para los tres países.
Los tiene para México, los tiene para Canadá, pero también los tiene para Estados Unidos. Entonces es un poco como darse un balazo en el pie, ¿no? Lo que está proponiendo Trump. Sí, realmente es un escenario de verdad distópico, doctor. Nos dice Juan Ramón, gran clase de economía, lo felicita, doctor. Aquí nos piden dar algunos consejos como bienes durables y no durables, bienes de mayor manufactura y bienes primarios, ¿no, doctor? Podríamos contestarle rápidamente a Jorge Narro. Sí, un bien durable es uno que usas durante un largo tiempo, ¿no? Pensemos en un refrigerador o en un auto que lo vas a estar usando durante varios años. Y un bien de manufactura no durable podría ser algo textil que a lo mejor no va a tener una duración tan grande, o algún otro insumo, máquina que realmente es para un corto tiempo. A eso se refiere con durable y no durable. Gracias, doctor. Ahí tienes, Jorge, una explicación de lujo. Y vamos a pasar en este momento de la presentación, doctor, a la parte más importante. ¿Debe México responder a las tarifas de Trump después de ver estos escenarios distópicos? Sí, pues, o sea, en términos agregados, lo que pasa es lo mismo que vemos para Estados Unidos. Si México lo hace, ocurriría lo mismo, es decir, acá haciendo un choque negativo para México, ¿no? Entonces, ahí hay un par de temas, ¿no? Uno es, políticamente debemos responder o asumir lo que nos esté tratando de imponer el vecino del norte. Uno pensaría, bueno, no nos podemos dejar, y si nos están poniendo aranceles, nosotros tenemos que responder con medidas similares, pero pues lo que acaba ocurriendo es que nos hacemos un daño mayor a que si esperamos a que pase la bravuconería, tratamos de limitar los cambios que quiere hacer, a lo mejor en la medida de lo posible usando los instrumentos legales que tengamos de defensa, pero no actuando igual, porque nos estaríamos nosotros mismos haciendo daño, ¿no? Entonces, si México responde elevando los aranceles, aquí lo que tengo es las dinámicas sin respuesta y con respuesta. En este caso, tengo la producción, el tipo de cambio y niveles de precios, y lo que vemos es que las dinámicas son muy similares, sin embargo la magnitud aumenta. Entonces, si hay una respuesta, lo que tendríamos es una contracción mucho más grande del PIB, y que acaba siendo permanente, ¿no? Y esto habría que pensarlo. Respondemos y entonces hacemos el problema más grande, o aguantamos un poco, o somos estratégicos para pensar dónde sí, dónde no. El ajuste en el tipo de cambio va a ocurrir de forma inmediata, con un tipo de cambio nominal que se va a ajustar fuertemente, y que ahí quedaría hasta que otro factor lo mueva. Y el efecto en los niveles de precios también es permanente, pero el efecto en el cambio en los niveles de precios o inflación es transitorio, ¿no? Entonces tenemos una caída en la actividad económica, un aumento transitorio en la inflación. Y también lo que tenemos es exportaciones e importaciones de México caen aún más si México responde, y cuando México responde, las importaciones caen incluso más fuerte, haciendo que la balanza comercial mejore. Pero otra vez, no es que esté mejorando la balanza comercial porque estamos exportando más, sino porque estamos importando menos, ¿no? Claro. Doctor, sí. Aquí me gustaría sumarme a algunas preguntas que tiene Jorge Narro, José Antonio Ramírez, que nos dicen no al sometimiento de México, porque parecería que no responder es como someternos, pero como yo leo lo que usted nos está explicando, es que es una medida estratégica, porque en el efecto neto
si nosotros tenemos más presión en el tipo de cambio, de alguna manera se compensa que nos cobren aranceles más altos, 25%, pero ganamos más dinero con un tipo de cambio más alto. Y como nos están imponiendo pues aranceles, estamos importando menos y tenemos un efecto neto positivo. Eso en términos casi como de entradas y salidas. Y luego dice también por aquí José Antonio Ramírez si se podría poner un arancel a la fructosa y maíz transgénico, porque son esos temas que le duele mucho a Estados Unidos, las ventas de fructosa. Y yo sumaría aquí otra pregunta, doctor, el turismo médico que viene de Estados Unidos, que han encontrado en toda la parte de la frontera sur, norte de los estados del sur de Estados Unidos, que vienen y se atienden aquí en México. Imagínense que de pronto les pusiéramos una tarifa de ingreso a México si vienes a estos servicios médicos, porque en Estados Unidos ya no tienen posibilidad de atenderse por el nivel de inflación. Todas estas son preguntas que pueden parecer muy sencillas, las que le hacemos, doctor, pero primero, no nos estaríamos sometiendo. Dos, tendríamos un impacto, un efecto neto mientras se le pasa este círculo político a Trump. Y tres, si no podríamos buscar otras salidas que le dolieran más a Estados Unidos. Por ejemplo, el tema de los cruceros, que sé que les duele mucho. El tema del ingreso por temas médicos, que México supiera dónde le duele a Estados Unidos, y la fructosa, que les duele mucho por el tema de los refrescos. ¿Cómo lo ve usted? Bueno, cuando Estados Unidos pone el arancel, eso fortalece al dólar. Y, y la contraparte es que debilita las otras monedas. Si México pone un arancel, eso fortalecería al peso y vis a vis otras monedas. Entonces, regresemos al caso de Estados Unidos. Pone un arancel. Entonces, el arancel fortalece el dólar, debilita otras monedas. Para debilitar otras monedas, eso le da una ventaja competitiva a los otros países. Entonces, los precios aumentan por el arancel, pero disminuyen por el tipo de cambio devaluado. Y eso hace que parte del efecto del arancel se compense. Es decir, los países no pierden toda su capacidad competitiva con Estados Unidos por el cambio en el valor de la moneda. La parte de la razón por la cual responder también puede ser perjudicial para México es porque se requieren muchos insumos intermedios que se importan de Estados Unidos. Es decir, en industria automotriz, los autos que México exporta a Estados Unidos tiene un gran componente de insumos de Estados Unidos. Entonces, si imponemos aranceles, ahí lo que vamos a estar haciendo es aumentar el costo de nuestros insumos productivos, y así en muchas otras cosas donde usamos insumos que vienen de Estados Unidos para producir. Entonces, eso encarecería nuestro costo de producción y nos haría dejar de ser competitivos. Sí, probablemente el responder de manera estratégica con algunas tarifas, algunos bienes, pero sobre todo bienes que ellos nos estén vendiendo, y a lo mejor no limitar en nosotros tener la capacidad de venderlos. Entonces, cuando platicabas de la cuestión del turismo médico, ¿no? De estas entradas de personas que vienen a consumir servicios en México, es difícil justificar el decir no les vendamos, ¿no? Si vienen a comprar, hay que seguirles vendiendo. A lo mejor ponerles alguna especie de impuesto para que paguen un mayor precio por esos bienes que están consumiendo, pero no dejarles en este caso, de prestar los
los servicios, ¿no? A menos de que por prestar los servicios se esté desplazando a usuarios mexicanos que podrían verse beneficiados de los servicios médicos. Entonces, sí, muchas veces en estas guerras comerciales se usa esa focalización de a dónde poner las tarifas de manera estratégica para que haya grupos de presión que empiecen a abogar por, en este caso, por una normalización del comercio, pero desde dentro de Estados Unidos, ¿no? Entonces, si es con grupos que tienen capacidad de organización, a lo mejor sector agrícola, a lo mejor trabajadores de la industria automotriz de Estados Unidos o algunos otros trabajadores que se puedan organizar y presionar, pues eso puede ser benéfico para México. Doctor, gracias por explicarnos en este nivel tan coloquial como nosotros que no somos expertos en comercio internacional. Estamos observando cuáles son las posibilidades que tiene México de hacer frente a esta feroz embestida de Trump, de este ciclo político que están viviendo en Estados Unidos. Doctor, la última pregunta que nos gustaría plantearle, porque se nos fue muy rápido el tiempo y queremos volverlo a invitar, porque necesitamos entender cuáles son las herramientas con las que cuenta México. ¿México está preparado, está bien preparado para hacerle frente a esta embestida, sobre todo en un momento en el que, bueno, pues la economía mexicana no está creciendo? Parece ser que estamos en un ciclo de menor crecimiento económico. Algunos dicen que ya hay un estancamiento. Yo creo que todavía no, que estamos todavía viendo un empuje de la economía de Estados Unidos, pero ¿usted cómo lo ve en estos últimos minutos? Sí, ocurrió en el primer mandato de Trump que hubo muchas amenazas de que iban a igual imponer tarifas a los productos de México, que iba a haber una limitación de migración, de movilidad, ¿no? Y la pared que siempre prometió Trump que iba a construir, el muro que iba a ser pagado por los mexicanos, y al final de cuentas algunas cosas ocurrieron, pero ocurrieron de manera transitoria, otras ni siquiera ocurrieron, y lo que acabó pasando ahí sí fue que la guerra con China escaló, ¿no? La guerra comercial con China fue muy importante y de alguna manera México y Canadá se beneficiaron de esa guerra comercial con China porque empezaron a tener capacidad de entrar al mercado de Estados Unidos, y eventualmente México desplazó a China como el principal exportador hacia Estados Unidos. Podría, si las cosas fueran benéficas, a ocurrir eventualmente algo similar, porque, digamos, la guerra con China es algo más estructural, es algo más de largo plazo, y que es una preocupación mayor para el gobierno de Estados Unidos, ¿no? Se viene, por ejemplo, en un par de años, los intentos de China de recuperar algunos de los territorios de, por ejemplo, Taiwán, y Taiwán es un productor muy importante de procesadores y de todo lo que tiene que ver con tecnología. Mucho de lo que se produce con tecnología se produce ya, y México debería y creo que está haciendo esfuerzos para atraer a muchos de esos productores que están en esos países que se avisora que van a estar en un conflicto
político y que puedan traer la producción a México. Entonces México de manera estratégica debería de empezar a trabajar para traer la producción de bienes que les permita, que permitan al país expandir su capacidad productiva. Creo que tenemos una fuerza de personas trabajadoras importante, que hay que aprovecharlas, que hay que incorporarlas a la vida productiva, y también pues se deben de dar las condiciones para fomentar la inversión, respetar los derechos de propiedad, de tal manera que la gente tenga incentivos a correr riesgos y a invertir en el país con un ambiente de certidumbre, con legalidad, ¿no? Entonces, pues hay que trabajar en proveer las condiciones para que entonces quienes están tomando riesgos y quieran emprender lo puedan hacer sabiendo que vale la pena esos riesgos que están corriendo. Pues doctor Alberto Ortiz Bolaños, cuando nos hablaba de cómo mirar hacia la era de los chips en México también, porque seguramente la gran guerra o la gran batalla de Estados Unidos, pues era rumbo a controlar el mercado de semiconductores. Y nos va a pasar un poco como lo que pasó con Rusia y Ucrania. Nosotros estábamos en el debate de los aranceles con Trump, cuando después Estados Unidos se embarcó en suministrar combustibles a Europa, porque era lo que se necesitaba, ¿no? Y cuando lo escuchaba hablar de esto, pues pensaba que hace 30 años nos parecía increíble que tuviéramos una cadena de suministro para la industria automotriz. Y sucedió, lo tenemos. Y yo le preguntaba fuera de nuestra entrevista si era inelástica la exportación de manufacturas mexicanas, ¿no? Usando un término de inelástico, de si se puede sustituir. Pues es que llevamos 30 años construyéndolo, doctor. ¿Qué tan rápido nos pueden sustituir? Pasó con China. Sí, y pensar que esa capacidad productiva ahorita sirve en buena medida el mercado de Estados Unidos, pero también puede usarse para atacar otros mercados, ¿no? De manera natural, México ha tendido a concentrarse más en Estados Unidos porque es un mercado muy, muy grande, porque es un mercado próximo, con consumidores con alta capacidad de compra, pero México a lo largo de estos años ha desarrollado industrias que han ganado competitividad internacional, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues sí, hay que cuidar ese mercado que ya nos compra, pero también hay que buscar el llegar a otros mercados, el diversificar, el expandirse, y hay curvas de oferta que son inelásticas en el corto plazo, pero en el mediano, largo plazo ganan elasticidad, en el sentido de que pues eventualmente los productores empiezan a modificar procesos, a modificar bienes que producen para adaptarse a las condiciones cambiantes que estén enfrentando por parte de los consumidores. Muchísimas gracias al doctor Alberto Ortiz Bolaños. Él es fundador de Bank and Finance y él ha sido gerente de investigación económica del Centro de Estudios Monetarios Latinoamericanos. Ha sido profesor en la Escuela de Graduados en Administración de Empresas de EGADE Business School del Tecnológico de Monterrey. Y es doctor en economía, nada más y nada menos que por la Boston University. Esto fue en 2009 y ha obtenido el grado de maestría en política económica en la misma institución. Es licenciado por economía por nuestro querido CIDE. Doctor, gracias por darnos este tiempo, por nuestras preguntas, a veces básicas, pero que buscamos entender la complejidad de lo que trae en la mente el señor Trump. Gracias, y creo que tenemos tiempo de reaccionar. Esperemos que en unos 10 días, 15 días,
pues podamos volver a platicar sobre lo que está haciendo Trump, querido doctor, y feliz año. Muchas gracias. Gracias a ti y feliz año para ti y tu auditorio. Muchas gracias. Antes de que se vaya, doctor, están aquí felicitándolo. Dice Ildefonso Muñoz, excelente ponencia. Dice Mario Muñoz que es una excelente primera emisión. Le agradecen muchísimo que haya estado aquí con nosotros, querido doctor. Gracias, y lo leemos en Revista Fortuna para fortuna nuestra, y también en Bank and Finance. Vamos a compartir la dirección electrónica. Muchas gracias. Gracias, Claudia. Gracias. Feliz año, doctor. Gracias. ¿Qué tal? Oigan, pues ya nos tenemos que ir, siempre nos gana el tiempo, me encantó. Nos vemos el viernes, ahora otra vez en vivo, en tiempo real. No me quiero ir sin desearles un gran inicio de año. Gracias por sus likes, por apoyar, por compartir. Estamos buscando cómo nos pueden encontrar más fácil, pero ya le dejamos aquí a nuestro querido Juan Manuel la estafeta. Elías Carrión, Mario Muñoz, David de la Horta, Isabel Pop, Alan Sánchez, Jorge Navarro, Tanislao, César Estrada, por supuesto, a todos nuestros amigos que siempre están aquí. Miguel Castro, prometo debate, te juro que voy a encontrar dos grandes economistas que quieran hablar de puntos que no es para confrontar, sino para contrastar datos. Gracias, Juan Manuel, te mando un abrazo. Quédense con el maestro Julio Hernández en las charlas astilladas y nos vemos el próximo viernes. Feliz 2025.